Próxima nota, porque ayer se dio una triste casualidad. En la jornada del día de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación terminó confirmando la condena contra el ex ministro Julio De Vido y se terminó también confirmando el pedido de que vaya a una causa común. En el mismo día donde ayer, una vez más, casi tenemos una tragedia ferroviaria de grandes magnitudes porque un tren descarriló en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Estas tristes o preocupantes coincidencias que se dan. Afortunadamente el descarrilamiento de ayer no tuvo víctimas fatales, pero por la causa que se le condena y que se le ratifica la condena a Julio De Vido, sí tuvo víctimas fatales y es lo que se conoce como la tragedia de la estación 11, la estación ferroviaria allí en Ciudad de Buenos Aires. Vamos a charlar a continuación con María Luján Rey, madre de Lucas Menguini Rey, que fue una de las víctimas de la tragedia de 11, para que nos cuente cómo luego de tantos años, luego de ver cómo la tragedia perjudicó al sistema ferroviario y hasta inclusive costó la vida de personas, cómo toman ellos y cómo todos, sobre todo cómo toma ella esta decisión de la justicia. María Luján, bienvenida a Medios Rioja. Para Alta Data, Matías e Ivana te saludamos, buen día. Hola, buenos días Matías, buenos días Ivana, muchas gracias por la comunicación. Por favor, gracias a vos por el contacto. Bueno, ¿cómo tomás este paso que dio la Corte, esta ratificación de sentencia, pero también este pedido de que De Vido cumpla la condena en una prisión común? Bueno, la verdad es que lo tomamos con la satisfacción del deber cumplido, de saber que nuestra lucha finalmente dio sus frutos, de que llegamos tarde, pero que llegó el día en el que el ex ministro todopoderoso, Julio De Vido, ha sido condenado por la administración fraudulenta que derivó en la muerte de 52 personas. Sí. A Julio De Vido se lo había condenado en esta causa hace 7 años. Sí. Durante 7 años ha presentado recursos, revisiones, idas y vueltas en la justicia. Por eso decimos que tarda, pero finalmente llega. Creemos que nada, en primer lugar sentirnos orgullosos como familiares de haber dado esta pelea, de no haber claudicado. Y ahora lo que esperamos es que finalmente, por la gravedad de los hechos, por lo que se lo condena al exministro, cumpla estos 4 años en una cárcel común. Claro. Ahora, esto que hablabas del paso del tiempo, ¿no? Los hechos sucedieron hace un poco más de 13 años, o 13 años se va a cumplir ahora dentro de poco. Digo, aún con el paso del tiempo, más de una década, cuando la justicia llega, ¿realmente es reparadora? ¿Sirve, María Luján, o ya queda en un segundo plano eso? Mira, es relativo. Siempre es bueno que se haga justicia aunque se demore. Es mejor ver mañana detenido y yendo a la prisión a Julio De Vido que no verlo nunca. Pero obviamente la justicia tardía deja de ser justa. Por otro lado, también, como bien decías, en febrero se van a cumplir 14 años de la tragedia y ninguno de los familiares de víctimas hemos recibido nunca la reparación que se nos debe, siendo la única tragedia en nuestro país que ha logrado demostrar la responsabilidad del Estado Nacional. Fueron todos funcionarios del gobierno nacional los que terminaron presos por la muerte de 52 y sin embargo, pese a haber logrado sentencias históricas en tiempos inéditos, haber podido demostrar la responsabilidad de cada uno de ellos, nunca avanzaron las demandas civiles y nunca estuvo la voluntad del Estado Nacional de reparar el daño que le han hecho a las víctimas. Por eso la justicia sigue estando en deuda con todos nosotros. Buenos días, María, te saludo nuevamente.
Sé que Sol. es una pregunta que se contesta en sí misma por todo lo que venimos hablando, la condena y demás, y la charla que tenés con el resto de los familiares, pero ¿cómo impactó esta tragedia de Once en tu vida? ¿Cómo fue ese momento que te enteraste? ¿Cómo te enteraste? ¿Y cómo en todos estos años pudiste llevar adelante el pedido de justicia y nunca claudicar? Mira, la verdad es que la tragedia obviamente nos sorprendió a todos, como suele suceder a cada víctima de cualquier delito, ¿no? Todos nos levantamos todos los días para ir a trabajar, para ir a estudiar, para cumplir con nuestras responsabilidades, salimos de casa, nunca pensamos que vamos a volver a casa siendo víctimas de un delito. Por lo tanto, nadie está preparado, y uno tiene que lidiar con la sorpresa, el shock y el dolor de lo que esto significa. En nuestro caso, los delincuentes eran parte del mayor poder político y económico de nuestro país, lo que hizo que la lucha fuera desigual. Ellos tenían todo y nosotros no teníamos nada más que la muerte de un ser querido encima. Tuvimos que aprender a lidiar y a vivir con eso y aprender a organizarnos y aprender de leyes y de procesos judiciales y de funcionamiento de trenes, impulsar la causa. Nuestra lucha fue la que permitió los resultados que hoy vemos. No se hubiera llegado a la condena de todos estos funcionarios si los familiares hubiéramos claudicado en esta lucha. Hemos encontrado muchos obstáculos porque nos faltaron los intentos de silenciarnos, de meternos miedo, nos faltaron amenazas, nos faltaron persecuciones, nos pusieron desde un primer momento como enemigos públicos, nunca nos vieron como víctimas, y eso fue duro y fue difícil. Lo que también ayudó fue la unidad de todo el grupo de familiares que se mantiene hasta el día de hoy y que nos permite hoy sentirnos orgullosos de no haber bajado los brazos y haber logrado ahora, con esta ratificación de condena, que un corrupto más vaya a la cárcel, y eso hace un país mejor para todos. Ahora, María, volviendo sobre lo que planteaba Ivana, ¿no? Esto de que cambió, y si bien es cierto lo que vos planteás, de que se logró una condena histórica, que nunca renunciaron, que nunca claudicaron y que siguieron adelante. Ahora, qué paradoja del destino, ¿no? Que en la jornada de ayer, donde se confirma esta sentencia, asistimos a nivel nacional y por la televisión, por la radio y los distintos medios a un nuevo descarrilamiento. Digo, cambió eso porque la justicia tomó otro paradigma, pero pareciera, y quizás no era su lucha o no era el objetivo principal, pero pareciera que luego de casi 14 años hoy los trenes siguen siendo inseguros en Argentina y podría haber nuevas víctimas fatales por otro siniestro vial. Digo, ¿qué reflexión, qué opinión te merece eso? Bueno, obviamente ver las imágenes de ayer a mí, como al resto de los familiares, nos revivió aquella mañana del 22 de febrero, donde la incertidumbre, el no saber bien qué había sucedido y las noticias que iban llegando a cuentagotas. Primero era que había pocos heridos, que fueron aumentando, no había muertos, después había 2, después 5, después 15, después 50. Ayer, cuando veíamos la cantidad de ambulancias, las condiciones en las que quedó la formación, fue inevitable volver al 2012 y a las sensaciones de esa mañana. Fue tranquilizador, obviamente, escuchar al doctor Crescenti, confirmar que solo hubo 20 heridos leves, y que afortunadamente no fue una tragedia de mayor dimensión, pero lo venimos diciendo los familiares desde el primer día y en cada acto de conmemoración de la tragedia.
lo reiteramos, nuestro país necesita una política de Estado en materia ferroviaria, una política que se sostenga en el tiempo, que exceda los 4 años de un gobierno. Las formaciones que ustedes veían ayer son formaciones que fueron compradas también gracias a la lucha de los familiares, porque después de que haya chocado el Chapa 16 en la estación de Once, el gobierno nacional insistía en que los trenes estaban en perfectas condiciones. Fuimos los familiares los que insistimos y seguimos peleando hasta que finalmente tuvieron que reconocer y salir a comprar formaciones nuevas a China. Pero estas medidas que son como parches no alcanzan para garantizar un viaje digno y seguro, porque el sistema ferroviario se compone de mucho más que material rodante. Hay que reparar las vías, las estaciones, el sistema de señalamiento, digamos, son políticas que requieren de una infraestructura, de obras, que obviamente no se van a hacer de un día para el otro, pero que es necesaria que en algún momento alguien las piense y las empiece a llevar a cabo. María, la última, por lo menos de mi parte, ¿falta todavía que la justicia avance en determinar la responsabilidad de alguien, en confirmar una condena, o este capítulo de debido empieza a cerrar el capítulo penal de la causa? Falta que la justicia civil repare el daño que el Estado le ha hecho a las víctimas. No ha prosperado ninguna demanda civil. Las víctimas, a casi 14 años, siendo las únicas víctimas que logramos una condena de todos los funcionarios, que hemos demostrado que el Estado Nacional fue el causante de nuestro dolor, no hemos recibido ningún tipo de reparación histórica. Esperamos que la justicia avance en ese sentido, porque es el derecho que nos asiste, porque es lo que corresponde y porque se han arruinado cientos de familias a raíz de lo sucedido, y así como peleamos para que los responsables paguen por lo que han hecho, seguiremos peleando para que las familias reciban el resarcimiento que merecen. María Luján, gracias por estos minutos, fuiste muy amable. Un abrazo grande. Abrazo grande, gracias por el contacto. Bueno, ahí estaba María Luján Rey, madre de una víctima, Lucas Menghini Rey. ¿Se acuerdan del caso de Lucas cuando fue la tragedia? Por casi 3 días, entiendo, quizás fue un poco más, no tengo no me acuerdo precisamente en este momento, pero a Lucas no se lo encontraba y se pensaba que estaba perdido, que no había abordado, que no había abordado, que había logrado salir y que estaba choqueado, y luego de un poco más de 3-4 días, cuando empiezan a remover los vagones, lo encuentran en el pliegue, en ese diafragma que hay